Bien, el tema es que estábamos haciendo un repaso. Yo decidí para la reunión de hoy, dejar la cuestión del repaso de la clase anterior y tratar de avanzar un poco más, no obstante lo cual, seguramente se va a presentar la posibilidad de que vuelva a decir algunas cosas ya dichas, que como dice Freda, que si la decís de otra manera ya son otras cosas. A propósito de lo cual, quería decir que mi soledad también consiste en que hoy Freda no va a ser de la partida, por motivos personales, así que extremadamente solo. Veníamos haciendo, trabajando una cuestión de lo que era la lingüistería lacaniana. Todavía me lo imagino a Romain Jacobson ahí sentado, y Lacan en ese movimiento de desprenderse de lo que era la lingüística, para no caer objeto de las críticas de los lingüistas, y empezar a especificar, a modular cuál era su propia lingüistería, que es la que se desprendía de la práctica analítica. Entonces vimos cómo los mismos conceptos en Lacan, de tal manera llegamos a cuestionar esa expresión el significante, porque hablar de el significante, y uno de los secretitos de este seminario, unos secretitos que todavía no hemos empezado a desplegar y que yo tendría que no contarles, porque me prometo a mí mismo no avanzar más que la clase en la que estamos, es, uno de esos secretos es el tema del cuestionamiento de el significante, orden significante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que los lingüistas hablaban de el significante, lo que estaban haciendo sin decir era operar sobre unos significantes, un significante, un significante, un significante, un significante, operar sobre un significante y hacer como una especie de estratificación. Decíamos los fonemas en palabras, las palabras en frases, las frases en discurso, etcétera, etcétera. Lacan denuncia esto, dice, en mi lingüistería lo que hay es un significante, y no se puede decir más. Porque si yo digo más a la manera en que lo dicen los lingüistas, estoy construyendo un otro del otro. Estoy construyendo un otro del otro. Cada uno de esos niveles es retomado por el nivel que le sigue, por el nivel superior. Cada uno de los elementos de un nivel es retomado en tanto que significantes por el nivel superior, y a su vez los elementos de ese nivel superior son retomados como significantes en un nivel superior, y esto al infinito. Una expresión francesa que se llama mise en abîme, puesta en el abismo. Nos vamos al el nivel superior, una remisión al infinito, en la cual no se alcanza la significación. Es como un camino en un movimiento de recursión en la cual la significación no se alcanza. Lacan va a hacer un pequeño movimiento y en esto vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy, por la cual él va a generar, él va a intentar, de acuerdo a la práctica analítica,
Ya no hablar de el significante, eso obedece a una manera de colectivizar los un significantes, sino que va a plantear algo que va a llamar el uno. Es decir, no solo hay un otro del otro, no solo el psicoanálisis es una praxis que llama a un otro del otro, sino que hay que desprender, ir desprendiendo algo que está allí articulado, algo que está articulado en el lenguaje, ir desprendiéndolo, y que es el uno. Cuando digo el uno, lo van a encontrar escrito con mayúscula en esta clase, es un intento, es un operador de Lacan a nivel del significante cuando intenta capturar algo real. Lo voy a decir cortito. Si ustedes toman la cadena significante mínima a la Jacobson, no a la Saussure, que era un significante en cadena, sino el mínimo, la reducción de Jacobson, S1 y S2. S1 vale en relación a S2, quien vale a su vez en relación a S1. Es decir, que el partener de cada uno de los significantes es el otro significante, y el producto de ese partenariado, el producto de ese casamiento, el producto de esa pareja, ¿se o no se escucha? ¿Se me escucha a mí o no se escucha? Sí, se escucha. Está bien. Sí. Porque mientras hablo le doy entrada a algunos colegas. Bien. Un poco entrecortado por momento. Poquito entrecortado. Recortado. Bien. Bueno. Con eso me doy cuenta que no puedo hacer otra cosa. ¿Sí? Hoy la clase es un poco accidentada, les vuelvo a pedir disculpas. Hablé con el señor Feibertel, me atendió el señor Feibertel y me quejé por el servicio que me estaba dando, y lo que logré es que el señor Feibertel me vendiese un plan más caro para solucionar mis problemas, y compré un plan más caro y evidentemente los problemas no se solucionaron. Lo que habla de alguna manera de una ingenuidad personal, ¿sí?, que articula muy bien con un sistema capitalista, donde uno se va a quejar porque no le dan el servicio que le tienen que dar, y te convence que no te lo dan porque le pagas poco, tenés que pagar más. Entonces, cuando pagas más, el servicio tampoco te lo dan, así que mañana voy a llamar de nuevo y seguramente voy a comprar un plan más caro. Y esto es así. Este tipo de recursión de Roberto con Feibertel es algo que uno podría ubicar en una cadena significante, ¿sí? En una cadena significante donde me encuentro con un significante y necesito otro para saber qué significación adviene. Y eso está bien, pero dura lo que dura, porque esa significación a su vez constituye un significante que necesita otro para que advenga una significación. La que a su vez puede ser tomada como un significante que necesita de otro significante para que advenga una significación. Y estamos en el mismo plano. Siempre hace falta un otro del otro. Siempre hace falta un significante que no está. La idea lacaniana en este seminario, todavía no lo ha desplegado, pero la idea lacaniana de este seminario es: si seguimos esa lógica, jamás vamos a atrapar algo real.
si ustedes con sus pacientes siempre van a tener una intervención de qué es lo que se le ocurre con esto, buscando ese segundo significante que va a conferir retroactivamente significación al primero, van a provocar, van a producir, van a conducir un análisis interminable en el cual no van a poder apresar ningún real. ¿Sí? La idea lacaniana es salir de este laberinto por arriba. O dicho de otra manera, la idea lacaniana es que hay un estatuto del significante, un estatuto particular del significante, que no conduce por articulación con otro significante a la producción de significación, sino que es un significante que reconduce a un goce. Es un significante que no articula con otro significante, sino que es un S1 solo, un S1 solo. Ahora que digo solo, todo me trae a mi soledad. Un S1 solo que reconduce un goce, una marca de goce. ¿Sí? En este sentido, de a poco, vamos a ir viendo no solamente que el significante es tonto, como venimos trabajando en estas clases, ¿sí? El significante es la bêtise del significante, la tontería, la necedad del significante. El significante es tonto, pretende agarrar algún real articulándose con otro significante. ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar el significante en el lenguaje, que es un significante articulado con otro, que se articula con otro, que se articula con otro, que se articula con otro, a diferenciarlo de algo que él va a inventar y que es la langue. Que es la langue, así, a priori, todavía no arrancamos, estamos empezando. Un estatuto del significante, donde el significante vale como una marca de goce. No remite a otra cosa. En vías de darles algún soporte intuitivo al asunto, mientras estaba hablando, me acordaba de una vieja película que muy pocos de acá deben conocer, una película que se llama Belle de Jour. ¿Sí? Belle de Jour es el nombre de una flor, que tiene ese nombre en francés. ¿Sí? Y que es una película de una burguesa, de una mujer, que se interesa en la cuestión de la prostitución. Se pregunta sobre el goce de la prostituta. Y esta pregunta la lleva a ella a prostituirse. Y como prostituta que era, se tenía que meter en las escenas de goce de cada uno de los clientes. Y hay una escena que me llamó particularmente la atención porque era la de un cliente que le pedía que se acueste en un cajón, en un féretro, y se quede quieta. Y no haga más que eso. Es decir, que finja estar muerta. ¿Sí? Esta mujer cumple esta escena, estas condiciones de goce del cliente, y el cliente empieza a masturbarse, llorando, diciendo mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y la película muestra bien, para aquellos que las pueda ver, que el hombre llega al punto máximo de goce diciendo el olor a flores pudriéndose. Es un momento de acceso al goce fálico, y lo que acompaña es como una frase, que es el olor
de las flores pudriéndose. Yo los invito a pensar no la vía de qué se le ocurre a usted con flores, no la vía de la escucha de qué se le ocurre a usted con flores, lo que daría lugar a todo tipo de fantasmas, fantasías, sobre la defloración de la hija virgen, estoy inventando, ¿sí? Sobre las flores del mal y Baudelaire, una asociación que alguien puede traer, ¿qué se le ocurre a usted con flores? Sino esa misma frase, tomada en su literalidad como haciendo, capturando el real de un goce. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería qué? Tomarla en la literalidad. Tomarla en la literalidad es, no sé qué sentido, no sé qué significado, no sé qué articulación fantasmática se arma alrededor de esa frase, sino que el valor que tiene esa frase es un valor de goce. Es como decirte, la transformo, pero no la transformo demasiado. Es como decirte, dentro del psicoanálisis, Freud ha descubierto todo tipo de fantasías, fantasías desiderativas, fantasías reprimidas, articulaban un deseo que estaba reprimido, fantasías que debían ser construidas a través de diversas deformaciones, a través de diversas transformaciones que salen de la envoltura formal del síntoma. Es decir, alguien tiene un síntoma, ese síntoma tiene una expresión en palabras, ¿sí? Y a través del análisis de Freud, de ese tipo de significantes sintomáticos por los que se hace representar un sujeto, llegar del síntoma al fantasma y decir, he aquí, en este fantasma, un deseo reprimido. Eso es una manera de pensarlo. Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Es una manera de escuchar. Escucho una fantasía, pienso que hay ahí articulado un deseo. Una manera completamente diferente es escuchar esta frase. Se pega un niño. ¿Qué quiere decir se pega un niño? Y Freud hace todo tipo de elaboraciones en relación a se pega un niño. Lacan dice, hace todas las elaboraciones que quiera. El valor de esa frase es un valor de goce. No por nada, X cantidad de mujeres se masturban pensando se pega a un niño. ¿Se entiende lo que es el significante en la vía de la producción de significación, a diferencia de lo que es el significante como cifra, como articulador, como marca de goce? No sé si te respondí, Gladys. Creo que fuiste vos que me preguntaste. Esa es la vía, la tontería del significante por un lado y la búsqueda de Lacan de captación de un real por otro. ¿Sí? Pero todavía no llegamos a esto. Esto me parece que lo traje a partir de asociaciones por la soledad, que llegué al ese uno solo. Y pensar que hay algo que se llama la langa, que está hecho de unos S1, que son como marcas de goce que no tienen ningún orden. Ningún orden. Pero no estábamos en eso, estábamos en las paremias. Estábamos en tomate el palo. Estábamos en Roberto está mandando fruta. Como ejemplo de lo que es un significante.
está mandando fruta. ¿Qué es mandar fruta? Pues bien, todos entendemos lo que es mandar fruta. Y habíamos dicho que ese mandar fruta, que ese tomarse el palo, ese mandar fruta, ese tomarse el palo, no surgían de manera arbitraria. No surgían de manera arbitraria, sino que esas frases, esas locuciones, como ejemplo lacaniano de lo que es un significante, esas frases, esas locuciones, surgen del encuentro del deseo inconsciente con un campo de significancia. No voy a dar la clase de nuevo porque ya a esto le dedicamos un par de clases que nos vienen teniendo, pero habíamos dicho que habitamos un mundo de significancia, habitamos un mundo de cosas susceptibles de producir significación, como que yo haga así y pegue un golpe. No hace falta que sean palabras, pueden ser gestos, pueden ser ruidos. Habitamos en un mundo de significancia, un campo de significancia, y hay un encuentro de eso con el deseo inconsciente que hace que alguna vez alguien haya dicho, tómate el palo. Es decir, haya tomado la literalidad de un significante, mandar fruta, y dijo, este chabón está mandando fruta. Y creó algo nuevo. Creó algo que en el orden de la significancia es algo nuevo, algo que no existía. Lo que Lacan llama en esos párrafos la subversión del deseo. El deseo subvierte algo en el orden de la significancia. Entonces, es el deseo inconsciente que se encuentra con un campo de significancia, y yo estaba pensando dar otros soportes intuitivos. Con comunidades terapéuticas ligadas a los consumos. Estoy partiendo de lo clínico, Yo la he tenido, esa experiencia. La manera de hablar, la manera de expresarse, las lunes de esas comunidades de voz. La verdad no sé qué decir. Se cortó todo, arrancó todo de nuevo. Ahora se escucha, Roberto. Ahora se escucha. ¿Se escuchó antes? Ahora se escucha bien. No, recién ahora. Bien. Bien. Ok. Bien, recién ahora. Pero lo que pasa es que no sé dónde estaba. Bueno, ¿dónde estaba? Estaba en qué concepción nosotros nos hacemos. Que Lacan decía que el deseo subvierte algo del orden de la significancia. Bien, en eso estábamos. Bien, en eso estábamos. ¿En dónde estábamos? Estábamos en un pasaje enormemente poderoso de un Lacan que hablaba de nuestra sujeción a la estructura del lenguaje y no ser así no sujeto de eso. Una manera de leer a Freud, ese primer Lacan, donde encontraba el sujeto del deseo inconsciente, y el sujeto del deseo inconsciente era a localizar conforme las leyes del lenguaje. Por lo tanto, como sujetos estábamos sujetados a una estructura, y el lenguaje era una estructura inerte. Una estructura inerte. Y cada uno de nosotros en nuestra vida
podía ubicar cuáles eran esas marcas por las que nos hacíamos representar, y no eran sino marcas significantes de una cadena que nos preexistía y que en cierta forma armaba nuestro destino. Fíjense qué idea, ¿no?, de sujeción al lenguaje. Y sin embargo, uno puede pasar, estoy improvisando un poco, pero pensando que en cualquier momento se corta, así que ya me permito estas compensaciones. Un salto por el cual ya no hablamos de cierta dimensión de sujeción, ya no hablamos del sujeto del deseo inconsciente, del sujeto de un significante en una cadena, sino que decimos, pues bien, ese lenguaje forma parte de un campo de significancia en el que vivimos, y el deseo inconsciente lo agarra de la misma manera en que el sueño agarra los restos diurnos. Cuando uno está durmiendo, Freud dice, el deseo inconsciente toma cuestiones que pasaron la víspera para armar un contenido manifiesto, pero lo toma en tanto significantes, es decir, despegados de la significación que tuvieron en vigilia. Los toma como significantes y los articula en un acto creativo. ¿Sí? Un sueño es un acto creativo del deseo inconsciente, ¿no?, tomando ciertos elementos por significantes. Bueno, Lacan es completamente radical, dice, cuando estamos despiertos es igual. Es lo mismo. Vivimos en un mundo de significancia que es como una especie de tonel, y alguien en determinado momento, a partir de un deseo, a partir de una causa deseante, dice, este tipo manda fruta. Por primera vez, es algo creativo, es como un sueño, es igual que un sueño. ¿Qué quiere decir este tipo manda fruta? Y bueno, eso hay que interpretarlo. Es el problema que nos pasa a la gente de cierta edad cuando trabajamos con gente joven y le dice, ¿pensaste vos que tal vez esta cuestión que me contás tenga que ver con esto? Y te dicen, no, juguete, manzana. Y uno dice, ¿qué quiere decir? ¿Quién fue el primero que dijo no juguete? ¿De dónde salió juguete? ¿De dónde salió arre? Entonces yo les contaba, y creo que esto no sé si lo escucharon, la sorpresa que a mí me tocó tras haber trabajado en algunas comunidades de goce, comunidades de toxicómanos, trabajar en una clínica de toxicómanos, que su argot, su manera de expresarse, sus locuciones, que también reconducían a una causa real, sus locuciones llegaban años después a la comunidad. Años después se llegaba a la comunidad. O sea, algo había partido de lo más singular, yo les decía de una experiencia de deseo, tomado el deseo en su dimensión real, en su dimensión de causa de deseo, y es la misma estructura que esas locuciones que se arman alrededor de una experiencia de goce y que después llegan a inscribirse en el gran otro. Y hoy en día todos decimos merluza y sabemos a qué nos referimos, o algunos de ustedes tal vez sepan que cuando alguien dice, bueno, está re duro, ¿qué querés si estuvo toda la noche de gira? Entonces uno dice, pero que es un cantante. No, de gira sabemos qué es. Y se termina inscribiendo en el otro. Eso. Entonces yo les decía que estaba tomando el deseo inconsciente como causado por algo real,
causado por un real de goce. ¿No? Pensar el deseo inconsciente causado por un real de goce. No estoy tomando al deseo como las primeras formulaciones lacanianas que decían, ¿qué es el deseo? El deseo es la metonimia de la falta en ser. El deseo es como un movimiento metonímico en una cadena significante, donde lo que se va desplazando es el sujeto como falta en ser. Por eso la definición, que es el deseo, es la metonimia de la falta en ser. ¿Y cuál es el objeto del deseo? El objeto del deseo es el falo metonímico. El deseo sigue algo que cuando lo alcanza ya se corrió. Entonces lo vuelve a alcanzar, ya se corrió. Lo vuelve a alcanzar, ya se corrió. Por eso en esa época Lacan definía el falo como significante del deseo o significante de la falta. Mi deseo lo persigue, porque es un movimiento metonímico mío como sujeto en tanto falta en ser, y el falo metonímico se corre. Es el modelo del deseo como insatisfacción histérica. ¿Sí? No tenemos que tomar esa teoría, digamos, esa teoría, sino completarla diciendo, sí, está bien, pero el deseo tiene una causa real, de un real de goce, ¿sí? Que se puede ver en diferentes momentos de la época, de diferentes épocas de Lacan, como el objeto A como objeto causa, por ejemplo. ¿Sí? Causa del deseo. Es una manera lacaniana de decir cómo se articula el sujeto del deseo inconsciente con la pulsión. Porque el objeto A es una manera de nombrar el objeto de la pulsión en tanto causa, como un empuje. Por eso decía, acá hacemos referencia al núcleo real que causa el deseo inconsciente. ¿Sí? Y decir que este producto, el producto de este encuentro, subvierte el orden, lo habíamos visto, del orden anterior que había en la lengua. De ahí se llega a tomate el palo. Y el tema del lenguaje, que es un tema que si uno tuviese que decir dónde vive el lenguaje, dónde está el lenguaje, dónde ubico el lenguaje, pues bien, el lenguaje vive en la Real Academia Española, que son los que hacen un orden de todo lo que dice, este es el lenguaje español, ¿sí? Y la Real Academia Española tiene el trabajo constante de incluir las expresiones que el deseo inconsciente acuña, porque el deseo inconsciente acuña expresiones y otras que ya no usa más. Entonces esa que no usa más, la Real Academia Española dice, esto es español antiguo. ¿Ok? ¿Por qué les traigo esto? Porque el lenguaje acá no tiene el papel de determinación que tuvo en otro momento de la enseñanza de Lacan. Y hay, si se quiere, una correlación entre lo que es el deseo y lo que es el lenguaje, por la cual uno hace existir algo nuevo en el mundo. Y cada vez, pego el saltito, cada vez que se encuentren con comunidades de goce, van a ver que hay locuciones que llegan, que se terminan inscribiendo en el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, en nuestra lingüistería, estas locuciones muestran el encuentro de un significante tomado en su literalidad y la producción de una significancia por la realización del deseo inconsciente. ¿Por qué les traigo esto? Para expresarles que cuando uno habla, crea mundos. Cuando uno habla, crea mundos. ¿Por qué? Porque el significante tiene esa posibilidad. El significante tomado en la dinámica del deseo inconsciente crea. Manda fruta, tomate el palo y tantas otras que hemos, como Pancho por su casa. ¿Sí? Crea mundos. ¿Sí?
Pero es esta misma característica del significante, su posibilidad de crear mundos, su posibilidad de escuchar un tema del Flaco Spinetta y que uno diga, qué cosa bella, aunque no pueda explicar de qué habla, o pueda cantar Mi unicornio azul ayer se me perdió, y ¿por qué no cantar Mi unicornio azul? Porque no existe el unicornio, no importa, si no existe lo creamos. Hay un cantante que habla de las mujeres, todas las canciones que son canciones de las mujeres, y dicen, bueno, si no están, las creamos. Bueno, hay algo de eso, ¿sí? Lo que no está se lo crea. El significante en ese sentido es tonto, crea mundos, es necio, ¿sí? Pero esta misma característica del significante no se aleja de lo real. Esta característica del significante sirve para generar ficciones, pero nos aleja de lo real. Nos aleja de la aprehensión de lo real. Y en ese sentido, en este seminario, en estas clases, y sobre todo en esta con Román Jacobson, vamos a ver jugar como dos direcciones del significante. Una oposición del significante como productor de significación, el significante como productor de significación, completamente diferente, antinómico de la posibilidad del significante de aprender un real. Esto es una cuestión clínica. Vieron la gente que dice, bueno, y fui al analista y ahora entiendo mejor, y ahora comprendo no sé qué, y surgió tal cosa que me hizo ver con claridad, y comprendo, ahora lo veo más claro que nunca. Y Lacan dice, se ha caído en la vertiente de la articulación significante en el sentido de la producción de significación, una significación nueva, y esto para mí es prueba suficiente que ahí no se aprehendió, no se atrapó, no se agarró un real. Se los digo de otra manera, porque estas cuestiones que parecen tan abstractas, es la clínica. Se lo digo de esta manera. Un análisis, cualquiera, un análisis de alguno de ustedes, un análisis, ¿sería reescribir la historia? Le digo porque Lacan alguna vez lo planteó así. Bien. Engordar el pececito del sentido. Está bien. Eso es una cuestión que trae Lacan respecto del análisis del síntoma. Está bien, vamos en esa línea. Un análisis sería reescribir la historia. En algún momento, en los primeros seminarios de Lacan, él hubiese dicho sí. Reescribir la historia sería sustituir una ficción por otra ficción. Yo resulta que en determinado momento de mi vida me creía el gran Roberto Cueva. Y esa posición la agarpaba una y otra vez con inhibiciones, síntomas y angustias. Yo tenía una posición subjetiva tal en mi historia, con ciertos valores fálicos, ciertos brillos, que se pagaban con la castración en su dimensión imaginaria. Se pagaba con falta, y no hay síntoma, inhibición, angustia. Pero aquí, que me metí en el análisis y me di cuenta que las cosas no eran como yo pensaba, eran un poco diferentes. He subjetivado varios golpes de castración, de tal manera que hoy tengo un narcisismo, como dije alguna vez en las primeras clases, un poco menos oneroso, un narcisismo un poco menos costoso. Y si uno tiene un narcisismo un poco menos oneroso, pues bien, tiene menos inhibiciones, síntomas y angustia. Pero un narcisismo menos oneroso no deja de ser una ficción. Entonces, el análisis es reescribir la historia, sustituir una ficción por otra. Lo digo de otra manera, abonarse a una religión nueva. Yo tenía una religión singular propia,
que Freud llamaba la novela familiar de los neuróticos, Lacan llamaba el mito individual del neurótico. Y entonces empecé el análisis y resulta que salí con otra novela, ya tengo otra novela. Sí, pero sigue siendo una novela. Es sustituir una por otra, sustituir una religión por otra. ¿Sí? No está mal pensar que esa dimensión puede tener un lugar en la vida de alguien. Y adoptar la religión psicoanalítica de una manera muy particular, la propia. ¿Sí? ¿Debe operar así o el psicoanálisis tiene que apuntar a un real en juego? Por el campo de la significación, del sentido, de la comprensión, de la realidad fantasmática, el real en juego se nos va a escapar por el hecho de que el significante es necio. ¿Sí? Yo no digo que estos no sean momentos de un análisis, porque un análisis tiene estos momentos. Me he dado cuenta que tal cosa de mi madre y que me había aprendido en cierto proyecto de mi padre. Y entonces dice, bueno, el advenimiento de un significante nuevo, está bien. Levantamiento de la represión, diría Freud. Surge algo nuevo. ¿Sí? No estoy diciendo que esto no camine así. Lo que estoy diciendo es que si esto camina así, un análisis no termina nunca. Y saltamos de ficciones en ficciones, de capturas fantasmáticas en capturas fantasmáticas. Antes yo era así, después fui asá, después fui asá, después fui asá, y el real en juego no se capta. Por eso van a encontrar que en este punto, que es el punto 2, Lacan se toma un laburo, es decir, hay algo que está articulado ahí en el lenguaje y que hay que desprenderlo. ¿Sí? Y que desprenderlo no es tan fácil. Dice, lo serio es hacerlo a través de la serie. Fíjense mis seminarios, como vengo persiguiendo ese real en un seminario, en otro, lo voy empujando, lo voy llevando contra los rincones, se la voy peleando. ¿Sí? Como cierto trabajo de convergencia. Cierto trabajo de convergencia en un análisis para ir extrayendo algo que es un real, que no es un real que escape al significante, pero que parece ser que si lo querés atrapar, lo vas a atrapar por el lado de la literalidad, lo vas a atrapar por el lado de la letra. Por eso digo, pegan a un niño. La sorpresa que yo he tenido cuando leí que había mujeres que se masturbaban con pegan a un niño. Digo, che, la fantasía da para cualquier cosa. Sí, está bien, da para cualquier cosa, pero como lo toma Freud, y como rescata Lacan ese punto, es una fantasía al servicio de la satisfacción. No se cuelguen con, sí, hay niños, pero el niño es el padre. No es el padre, pero es el padre cuando es un tío que hizo el lugar del padre. Todo lo que vos quieras. Es secundario respecto del otro. ¿Sí? Es en la búsqueda de este real en juego, es en la búsqueda de este real en juego, de este real que, como les dije, lo van a encontrar con la palabra uno, con la U mayúscula. Dice, no solo no hay que hablar del significante, sino de un significante, un significante, un significante, y todavía no estamos en el punto donde yo les puedo transmitir que no se trata de un significante, sino que se trata del significante uno. Eso está en el punto 2. Lo digo así medio de memoria, no será, digamos, de memoria así, pero ese es el concepto. Todavía no estamos, todavía no se los puedo transmitir. Por eso mi osadía, y aparte mi falta total de método de empezar a hablar de Lacan, que no sé por qué me agarró, porque se estaba cortando todo. Supongo que era una cosa así por la soledad. ¿Sí? Pero eso iba. Y es en esta búsqueda de atrapar un real en juego, lo que no es nada sencillo, insisto,
en un análisis. Digamos, hay que darle bastante vueltas para empezar a ubicar una cosa más allá del sentido, y que decís, esto lo he extraído en el lenguaje, estaba articulado en el lenguaje, pero lo tuve que extraer. ¿Sí? Es en la búsqueda de este real que Lacan reintroduce, para sorpresa de varios, la noción de referente. ¿No? La noción de referente, que es algo que en el primer Lacan estaba completamente perdido. Uno decía, no, el referente está perdido, el concepto mata la cosa, el referente ya está, fue. ¿Sí? Y vuelve a introducir acá la noción de referente. ¿Qué estoy haciendo con ustedes? Estoy tratando de dar por sentado que en psicoanálisis, hablemos de lo que hablemos, estamos hablando del goce. ¿Ah? Estoy tratando que lo demos por sentado. Por supuesto, antes de darlo por sentado, se los tengo que vender, se los tengo que transmitir. Les tengo que transmitir que más allá de la producción de significados que se producen en un análisis, más allá del sentido, hay un referente, y ese referente es el goce. Un referente real. El goce como referente. No son cosas que van de suyo, porque alguien puede decir, bueno, yo no laburo tan así, hay mucho en mi manera de trabajar que tiene que ver con el advenimiento de significantes reprimidos, está bien, y no estoy del todo seguro que el referente último sea un goce, pero la idea de Lacan es esa. Por eso ustedes lo van a encontrar en el seminario 11, que Lacan lo dice de manera graciosa. Es como si yo les dijese, cuando uno habla con el objeto. La idea es un poco la de Hamlet con la calavera de Yorick en el cementerio, que en realidad está hablando con Horacio, si mal no recuerdo, pero es como si uno hablase con el objeto. Es una manera de pensar, es como si uno hablase con el goce que habita. Es como una manera de decir que se habla no a las paredes, se le habla al goce. El significante en este sentido, para Lacan, lejos está, desde el psicoanálisis, de tener algo que ver con la comunicación, lejos está de tener algo que ver con la comunicación. Lacan no es sonso y ha leído a 1000 lingüistas, y Jacobson estaba ahí sentado, o sea que hay una dimensión del significante que sería tonto negar que tiene que ver con la comunicación. Yo, de hecho, algo estoy tratando de comunicar con ustedes, como puedo. Pero no es esa la cuestión del psicoanálisis. No es una información, el significante no tiene que ver con la información, el significante no trae ningún mensaje, no lleva ningún mensaje, no tiene puesto ningún mensaje. ¿Sí? La idea de Lacan es que el referente de eso es el goce. La dimensión de patético y tragicómico que puede llegar a tener esto es inconmensurable. Es como decir, hablo, y en esto que hablo, lo que ustedes pueden extraer del hecho de que este chabón hable, frente a una cámara o frente a una computadora, es nada más que un goce, una manera de gozar, el goce del bla bla. Habla de eso. ¿Eh? Como Picasso, que cuando le preguntaban qué pintaba, él decía, yo pinto la pintura.
Es como agarrar y decir, ¿de qué está hablando usted? Yo hablo del goce. Lo hablo de diferentes maneras. Y esto se ve, esta dimensión patética y tragicómica, en los problemas de pareja. Hemos hablado en otro momento que una pareja es una relación transferencial. Una pareja es una realidad, es como un psicoanálisis salvaje. Eso es una pareja, un psicoanálisis salvaje, donde cada uno le interpreta al otro y cada uno le está devolviendo al otro su mensaje en forma invertida. Eso es una pelea de pareja. Una transferencia que no puede salir de la dimensión imaginaria de la transferencia. Eso es una pareja, ¿sí? Imagínense, ustedes no sé si alguna vez han tenido algún problema de pareja o alguna discusión de pareja, no sé si han tenido, pero imagínense, no, me dicen que no, está bien, cero problema de pareja. Imagínense que cuando cada uno habla en esas peleas, tiene como referente de lo que habla un goce que lo habita, un goce más allá del principio del placer. En la pelea de pareja, el referente es un goce más allá del principio del placer, y hay una direccionalidad hacia el otro, que eso es la transferencia. Esa direccionalidad es un acting, y un acting es transferencia salvaje, ¿sí? Hay una direccionalidad al otro que busca verificar si el otro puede alojar o no alojar esa modalidad de goce. Imaginen una pelea de pareja así, ¿no? Donde lo que se juega es eso, donde de lo que estoy hablando es de mi goce, de un goce que yo habito, ¿sí? De una modalidad de goce que yo habito, y eso se lo tiro al otro a ver si el otro lo puede agarrar. Y el otro de eso no puede agarrar nada. Nada bueno puede salir de ahí. Eso solo puede generar lo que se genera en la dimensión imaginaria de la transferencia, amor y odio. Amor y odio, ¿sí? Es una dimensión verdaderamente patética que uno la ve en los consultorios de verdad cuando toma una pareja o cuando ha tenido algunas entrevistas de pareja y dice, no se van a poner de acuerdo nunca, y es efectivo esto, no se van a poner de acuerdo nunca en el plano del significado. Jamás se van a poner de acuerdo, se pondrán de acuerdo en otro plano. Antiguamente se decía que los problemas de pareja se arreglan en un lugar muy preciso, ¿sí? Y en esto, los que decían eso no se equivocan, ¿sí? No pasa por el lado de entender o no entender. Entonces, ¿en qué estamos metidos en nuestra lingüistería? Porque estamos hablando de nuestra lingüistería, y nuestra lingüistería nos llevó a una especie de locura del significante, una especie de tontería, donde si vos te quedás en ese plano construís ficciones y no vas a agarrar en real, ¿sí? Las mujeres sabias de cuando yo era joven decían que se arreglaban en un lugar preciso, y si no se arreglaban ya era por una cuestión de desgaste, se cansaban de pelear. Es como agarrar y decir, yo sé que vos no vas a poder alojar esto porque esto es inasimilable y jamás se va a inscribir en vos, de la misma manera que tu relación con ese goce no la voy a poder inscribir, porque no está hecho para que el otro lo capte. Porque no hay significante en el otro que pueda nombrar eso. Esto nos pone en un lugar muy especial, que es que si el otro eso no lo puede captar, no lo puede articular, no lo puede nombrar, y mucho menos comprender, ¿sí? Ponete en mi lugar. ¿Qué me voy a poner en tu lugar? Cuando es una pelea de pareja, yo me voy a poner en tu lugar. Vos te tenés que poner en mi lugar. Y esto al infinito, porque no hay un significante en el otro, que soy yo para captar eso de aquel, y viceversa, ¿sí? Hay un lugar muy especial que Lacan empieza a trabajar y que tiene que ver con que en esa estructura hay
una falta, en el otro hay una falta, y esa falta se llama el deseo del otro. El deseo del otro puede alojar algo de eso otro que le viene, alojarlo, no comprenderlo. O lo aloja o no lo aloja, pero no hay garantías, porque es un lugar donde no hay significante. O se le hace así a esto del otro, o se le hace así a esto del otro, no lo puedo alojar. ¿Sí? Lo cual nos pone que en una relación transferencial hay algo que vamos a llamar el deseo del otro, que juega un papel crucial. Podés ser un terrible gil y no haber leído nunca un texto de nada y no haber pasado jamás por un consultorio, pero puede que venga un paciente y hay algo en tu escucha, en tu pregunta, en una pregunta que hiciste, o un pañuelo que le acercaste, que hizo que el deseo del otro se articule así y el otro diga, che, hay algo que pude dejar acá. ¿Sí? Pero ese punto, que es un punto sin garantía, porque no vamos a andar a tratar de generar eso dándole pañuelo a todos los pacientes, no vamos a andar repartiendo pañuelo para alojar no sé qué cosa. ¿Sí? Es algo que no se puede repetir, es algo que no se puede prever. ¿Por qué? Porque no hay significante. ¿Sí? Porque no hay significante que lo articule, es una especie de vacío donde ¿qué hay? Hay un deseo. Lacan va a ir cada vez más explorando en esa dimensión significante del otro, una especie de agujero que es un deseo y que empalma con el otro. ¿Sí? Esa estructura después la podemos ver en muchos planos, incluso en el plano de Dios. Si es que Dios es todo significante, toda una máquina simbólica, o Dios tiene que tener en medio un agujero para que yo pueda empalmarme en algún lugar. Bien, entonces, ¿en dónde estaba? ¿Cuál es el referente real de la palabra y no su significado? Y en eso los invito a releer o a repasar dos frases. Dos frases que están en el punto 2 de la misma clase que venimos llevando adelante. Es una frase que empieza, a ver, es una clase. ¿Se está escuchando ahora? Más o menos. Más o menos, bueno, los vientos no son favorables. ¿Sí? Yo escucho perfecto. Sí, se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. Okay. Muy bien, muy bien. Es una frase que van a encontrar en la página 29. ¿Sí? Una frase en un parágrafo que voy a tomar la primera parte y la última parte del parágrafo. Y que dice así: los efectos de significado parecen no tener nada que ver con lo que los causa. ¿No? Los efectos de significado, habíamos dicho, parecen no tener nada que ver con lo que lo causa, cosa que Lacan se opone, porque si hay una causa real de un deseo. ¿Sí? Esto quiere decir que las referencias, las cosas a las que el significante permite acercarse, siguen siendo justamente aproximativas. O sea, ya nos mete la noción del referente. ¿Eh? Parece que el significado no puede agarrar al referente. Parece que es una tontería del significante pensar que a nivel del significado va a poder agarrar al referente. ¿Sí? Esto quiere decir que las referencias, las cosas a las que el significante permite acercarse, siguen siendo justamente aproximativas. Puntos suspensivos. Sigo con la última parte. Lo que caracteriza en el plano de la distinción significante-significado, la relación del significado con lo que está allí como tercero indispensable, a saber, el referente, es propiamente que el significado lo yerra. Lo que caracteriza en la relación significante-significado
lo que tiene que ver con el referente es que el significado lo yerra. ¿Sí? Necedad, tontería del significante, que no podés agarrar polvo sobre viento, que no podés agarrar nada del referente. ¿Sí? Es decir, el efecto del significado siempre falla, siempre yerra respecto del referente real. Tema para nosotros. Porque sigo, estamos en un problema, porque yo tengo pacientes y los pacientes hablan. ¿Cómo probás vos que con algún paciente hay algo de lo real que haya sido tocado? ¿Cómo lo probás? Si cuando lo querés probar articulás significantes, producís efectos de significación, y los efectos de significación tienen, por el estatuto de la imbecilidad del significante, errar, fallar, un yerro, respecto del referente real. Es interesante esto porque alguno de ustedes podría decir, bueno, mira, yo no estoy seguro de poder haber sido algo real en esta experiencia analítica, no estoy seguro de poder haber sido algo real, pero mi vida está mucho mejor, me siento más contento, incluso me siento feliz. Por eso hay una frase irónica que se ubica entre las dos que les leí. Las dos que les leí son parte de un parágrafo del punto 2, pero en el medio hay una frase irónica en la que Lacan dice: si con el significante no alcanzásemos nada real, se los digo con mis palabras, no con las de él, si con el significante no alcanzásemos nada real, pero nos orientase en lo imaginario respecto de lo que nos haría felices, nada nos interesaría de lo real. ¿Se entiende? A mí podría no interesarme nada de lo real, pero si el significante me orientase respecto de qué es lo que me va a hacer feliz a mí. La imagen que nos haría feliz. Pero no es el caso. Porque la felicidad que eventualmente puede encontrarse en lo imaginario está constantemente asediada por el más allá del principio del placer. ¿Eh? Entonces, recapitulo, con el significante no es seguro que puedas atrapar algo real, me tenés que explicar cómo podés atrapar algo real con el significante, y no me vengas que el significante en sí mismo te va a orientar en lo imaginario. No venga, porque constantemente vas a ser asediado por el más allá del principio del placer. ¿Sí? Insisto, el significado no es el referente. Estamos en la búsqueda del referente. Y así llegamos a algo que nos mete un poco en reflexiones que Lacan dice, esta va a ser la parte más molesta del seminario. En realidad no dice más molesta, usa una palabra que es emmerdant. Emmerdant viene de merde, en francés merde. Y me parece que cuando digo merde no hace falta que lo traduzca. Es la parte más enmierdante del seminario, ¿sí? Que va a ser las concomitancias filosóficas, incluso en algún punto hasta teológicas, que puede traer mi lingüistería, porque mi lingüistería trae algunas consecuencias a esos niveles. Y es el punto en que en el punto 2, Lacan empieza un párrafo hablando del colmo de los colmos. Es como le dije, es el significante, es tonto, es necio, no puede atrapar algo real, porque el significante lo que hace es producir efectos de significado, ¿no? Pero el colmo de los colmos, es un empleo del significante, una manera de colectivizar el significante,
¿Se acuerdan que decía en la lingüística? Le decía, en mi lingüistería hay un significante, un significante, un significante. Todo lo demás que es en la lingüística son maneras de colectivizar el significante, que no es sino maneras de operar sobre el significante, maneras de producir operaciones sobre el significante. ¿Sí? Dice, el colmo de los colmos es un empleo del significante, una manera de colectivizar el significante, una manera de operar sobre el significante que llama los adjetivos sustantivados. Los adjetivos sustantivados. ¿Qué es esta operación de los adjetivos sustantivados? Se trata de una manera de colectivizar, de una manera de operar que genera la ilusión de encontrar sustancia, la ilusión de generar un ente a través de los sustantivos. ¿Eh? Alguien está hablando, al hablar mínimamente va a emplear adjetivos, sustantivos, verbos, y hay una manera de operar sobre el significante que tiene que ver con la idea, la ilusión, la fantasía de llegar a un referente, ¿sí? De llegar a algo real, de llegar al estatuto óntico, de llegar a la cosa a través del lenguaje, una manera de llegar a la cosa con adjetivos sustantivados. ¿Qué sería? Así como los verbos designan acciones, caminar, los adjetivos designan propiedades. Por ejemplo, un adjetivo es inteligible. Este discurso es inteligible. Este libro es inteligible. Esas propiedades son propiedades ¿de qué? Son propiedades de, y hago el signo de las comillas, ¿sí? Propiedades de las cosas. ¿Y qué parte del lenguaje designa las cosas? Los sustantivos. ¿Qué parte del lenguaje designa las cosas? Los sustantivos. Hay una manera de operar sobre el significante en la que el adjetivo no está como predicado, dependiente de la cosa. Se opera sobre el significante, se colectiviza el significante, de manera tal que con adjetivos se crea un sustantivo. Por ejemplo, si digo este discurso es inteligente o este libro es inteligente, un buen inteligible, un día puedo hablar de la inteligibilidad. Como si fuese una cosa. Voy a hablar de la inteligibilidad. ¿Sí? Opero de tal manera sobre el significante que creo la inteligibilidad. Hago de una cualidad un sustantivo y sostengo que eso que creé es más real que la cualidad. ¿Se entiende cuál es la operación? Yo puedo decir, y Lacan da ejemplos. Lacan da ejemplos. Por ejemplo, dice, tal cosa es redonda, tal cosa es redonda. Hasta ahí. Eso funciona como una cualidad. Otra cosa es que yo me ponga a hablar de las cualidades de la redondez. Porque con adjetivos he creado un sustantivo y creo que el sustantivo que creé es más real que la cualidad. De lo redondo extraigo la redondez, ejemplos que encuentran ustedes acá en Lacan. De algo justo extraigo la justicia. De algo angelical extraigo el ángel. Esa mujer tiene sonrisa angelical. Y de lo angelical
inventar algo, un sustantivo, pensando que es algo más real. ¿Mm? De tal manera, quiero ir despacio con esto, porque es un movimiento de denuncia de Lacan, es un movimiento de denuncia. Esto de generar con un adjetivo un sustantivo y creer que una vez que tengo el sustantivo tengo algo sustancial, tengo la sustancia, llegué a la cosa a través del sustantivo. ¿Se entiende cuál es la movidita? ¿Por qué? Porque si yo tengo eso, ya puedo creer que tengo entes. Ya tengo entes. Y en la medida en que tengo entes, fundo una ontología. Fundo una ontología y fundo todo un discurso filosófico que Lacan dice, todo ese discurso no está armado sino a través de una operación que se llama la sustantivación de adjetivos, creyendo que ahí hay un ente, y fundo una ontología en base a estos adjetivos sustantivados, y hablo de diferentes niveles del ser. Y esto uno lo ha encontrado, diferentes niveles del ser. Podemos hablar de una característica, bueno, no llegué a leer y no quiero tocar mucho, tengo miedo que todo se borre, ¿sí? Por ejemplo, empiezo a hablar del estatuto óntico de la nada. Yo puedo hablar de lo real y decir, ¿qué estatuto óntico tiene lo real? ¿Qué estatuto óntico tiene el hombre? ¿Qué estatuto óntico tiene el ser? ¿Es el mismo nivel el ser supremo que el ser a secas? ¿Qué estatuto óntico tiene el inconsciente? Vuelvo al seminario 11, lo van a encontrar. Me tengo que retirar, ok, suerte. Les pido disculpas si ha ido la clase entre problemas técnicos y mi pelea con la sustantivación de adjetivos. Pero ni bien sustantivo adjetivos, y ya no hablo de lo justo, sino de la justicia, y no hablo de lo redondo, sino de la redondez, y no hablo del Roberto es, sino del ser. Porque una cosa es decir, tal está, o tal es inteligible, o ininteligible, y otra cosa es empezar a hablar del ser. ¿Se entiende cuál es el giro filosófico que está denunciando Lacan? Empiezo a hablar de diferentes estatutos del ser, el estatuto óntico de la nada, el estatuto óntico del inconsciente, y por eso vuelvo, el significante es tonto, porque cree que con adjetivos sustantivados engancha un real. No solo que cree que engancha un real, cuando habla de eso, no solo que cree, sino que hay tipos como Borges que pensaban que eso, que en algún lugar Borges llama arquetipos, eso es más real que la cosa, que la idea de perro es más real que el perro. ¿Se entiende? La idea, vuelvo, estamos tratando de ubicar cómo el significante articula algo real. Una manera de pensar que articula algo real es sustantivando adjetivos. ¿Por qué? Porque empiezo a fundar cosas. ¿Sí? Y creo que con eso capto un real. Y entonces le decía, esto tiene que ver, no deja de salir del lenguaje, tiene que ver con ideas, con conceptos, con arquetipos, que algunos tipos han osado decir que son más reales que la cosa. Si ustedes me preguntan a mí, el papá de esto es Platón. Porque Platón diferenciaba enormemente lo que era el mundo de las ideas del mundo sensible.
y el mundo sensible era imperfecto, y lo más real era el mundo de las ideas, de tal manera que el concepto de perro es más real que el perro. Si vuelven a leer con esta maquinita un libro como Funes el Memorioso, van a ver que Funes no tenía arquetipos. Funes no vivía en el mundo de las ideas, porque el perro que está orinando contra el mandarino a las 2 de la tarde no tiene nada que ver con el perro pulgoso que se está rascando a las 5 de la tarde en Dinamarca. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque le falta la idea de perro, porque le falta la causa formal de perro. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tratando de ubicar cómo es que el lenguaje capta lo real, ¿sí? Entonces, a uno le puede llegar a parecer que estos son delirios que trae Lacan. Esta es clínica, porque el psicoanálisis se ha embarcado a lo largo de toda su historia en una serie interminables de adjetivos sustantivados. La genitalidad, la madurez, las ligas objetales estables, ¿sí? Busco el análisis porque busco la libertad, ¿sí? Hay cierta orientación psicoanalítica que cuando uno dice la caída de los ideales, está hablando de la caída de los adjetivos sustantivados. Tengo mi ideal de lo que es el ideal de la libertad, el ideal de la masculinidad, el ideal de, Lacan dice, un análisis, puedo entender que ha habido efectos analíticos cuando alguien apostó a una cosa concreta, más aristotélica, porque Aristóteles era más en este sentido, lo más real, era la cosa y no el concepto, ¿sí? En un análisis que entiendo por caída de los ideales, entiendo por la caída de una orientación que conducía a los adjetivos sustantivados, ¿sí? De tal manera, o sea, es algo clínico. ¿Se imaginan a alguien que diga, no, yo vengo por la libertad o yo vengo por la pureza de, y Lacan diga, por ahí no va a pasar absolutamente nada que toque lo real, ¿sí? De tal manera que Lacan, estoy un poco más porque quiero terminar el punto 2, para meternos en la dimensión más cartesiana. Esto será enmierdante, pero tenemos que ir siguiéndolo, que la noción de ser en la filosofía no es más que un adjetivo sustantivado. El otro día estaba hablando con alguien y estaba hablando del hebreo. Entonces me decía, siguiendo a Lacan, porque lo que me dijo me resonaba lacaniano completamente. Los griegos se ponen a hablar del ser. Los griegos se ponen a hablar del ser. Y no es más que una manera de colectivizar el significante. No hay nada que sea el ser. Nada que sea el ser. Más allá del arquetipo del ser, más allá de la idea del concepto del ser. Y eso es una manera de funcionar el significante. Y esta persona que hablaba hebreo, yo le decía, pero escúchame, ¿cómo digo yo estoy caminando? Roberto está caminando. Me decía, Roberto caminando. En hebreo es así. Roberto caminando, no está el infinitivo, ¿sí? Que es una construcción para hablar del ser. Y no es el único idioma, parece ser que los ámbitos culturales alejados de la Grecia antigua no tienen desarrollos de lo que sería la cuestión del ser, menos el ser supremo. Entonces, la noción de ser en filosofía no es más que un adjetivo sustantivado. Una cosa es que yo diga, este celular es, ¿eh? Y otra cosa es que agarre el es y lo transforme en un ser, ¿sí? Y así nos da un ejemplo, que es el ejemplo de la frasecita que yo puse. Los que entraron por Facebook deben haber encontrado esa frasecita, los que no, porque hice todo mal y rápido, como suelo hacer. Que es un ejemplo de lo que sería el ser, fruto de una colectivización del significante, y que es el ángel. ¿Qué es un ángel? Bueno, un ángel. Puse una figurita que era de un ángel barroco,
porque ni bien entré en internet Ángel y puse imágenes, me ponían lo que ahora está muy de moda, que parece que todos tenemos un ángel que nos acompaña y que no sé qué carajo hace de nuestra vida para cuidarnos, ¿sí? Pero me pareció más importante el ángel barroco. ¿Y qué es? Es el fruto de una colectivización. Y Lacan por eso dice, no es que yo no crea en los ángeles, ¿sí? Están colectivizados por el adjetivo sustantivado máximo, que es el ser supremo. De movida, porque sé que hay gente que busca la idea de Dios, ¿sí?, en este seminario, ¿sí?, y yo no sé bien todavía qué es Dios, pero tenemos que empezar por algo. Si es el ser supremo, no es más que un adjetivo sustantivado, es decir, una manera de colectivizar el significante, y por lo tanto, hasta este momento del seminario, no articula nada real. Bien, con esta dimensión del significante que despista de lo real, sea para el lado de la filosofía, para el lado de la teología o dentro mismo del psicoanálisis, con esta que despista del psicoanálisis, dejo hoy acá y abro a las preguntas, intervenciones y comentarios, y la vez que viene, Dios, el Ser Supremo, quiera que esto funcione un poco mejor, aunque no creo. El Ser Supremo viene a ser el señor Feiberter. Abro a las preguntas. Gracias, Elisa. Dios como Ser Supremo se haría... Oh, Dios como... Esperen, vamos despacio. Bueno, a ver. Me la sé de manera... Dios como el Ser Supremo se acercaría al Dios de los filósofos y el Dios vivo al vacío. Es una pregunta de Becky Hernández. La pregunta es, ¿Dios como el Ser Supremo se acercaría al Dios de los filósofos y el Dios vivo al vacío? Pues bien, yo no podría decirlo mejor. Me parece que está bien, me parece que es una manera de ubicar el tema, me parece que si uno lo sigue, si mal no recuerdo, hay una clase en el seminario de Miller de un esfuerzo de poesía donde trabaja el retorno de Dios. Yo hace mucho tiempo que no leo esa clase y la verdad que no me acuerdo, pero sí, Dios como Ser Supremo se acercaría al Dios de los filósofos. Hay una manera de entender a Dios, lo voy a decir un poco, digamos, dando vueltas alrededor de tu pregunta, Becky. Hay una manera de entender a Dios como si fuese una máquina. Dios está en todo. Dios está en la hoja que cae en otoño, Dios está en el viento que sopla desde el poniente. Dios sabe de dónde he venido, Dios sabía que Mañeto me iba a hacer doler la cabeza con esta clase y sabe el día que voy a morir, porque Dios sabe todo, absolutamente todo, ¿sí? Es como una máquina, ¿sí?, en la que nos falta, es como un mecanismo de relojería, ¿sí? Después, ese mecanismo de relojería que no está agujereado porque es un reloj que anda muy bien, uno le puede poner matices y hacer como una especie de cosa psicótica que decir, bueno, es todo amor, pero siempre es todo. ¿Eh? O sea, no le falta nada. ¿Sí? Tiene lo que he sido, tiene la posibilidad de no haber sido yo, tiene la fecha en que voy a morir, tiene todo. ¿Sí?
Ya es una cosa diferente decir, bueno, pero yo le doy un matiz, es todo amor, ¿sí? Entonces fundo una cosa cristiana de un Dios todo amor. Ya es un matiz ponerle a este Dios una figura, una coordenada, una pequeña constelación que es la de la misericordia, y que es el Dios que vas a encontrar en Hamlet, cuando Claudio, era vos, segunda vez que aparece Hamlet, cuando Claudio, el rey, no sé si se acuerdan el momento que estoy diciendo, Claudio, asesino del padre de Hamlet, en un momento se reclina en un oratorio y se pone a rezarle a Dios diciendo, Dios mío, perdóname, maté a mi hermano, me cogí a la mujer de mi hermano, le robé la corona, soy la peor mierda de toda Dinamarca. En un momento que, ¿se está escuchando? Sí, se escucha, perfecto. ¿Sí? Soy el peor de todo. Ese Dios al que le reza Claudio, tiene una parte que se llama la misericordia divina. La misericordia divina es una parte, dentro de mi ignorancia de lo que es la historia de Dios, pero de la misericordia divina es una parte donde Dios te perdona, Dios te puede perdonar todo, pero tenés que ceder tu goce. Es decir, si vos te arrepentís de tus pecados, pero te arrepentís de verdad, yo te perdono. O sea, es todo amor, sí, es todo amor, pero hay una parte de todo ese amor en la cual para conectarte con ese le tenés que ceder algo y no cualquier cosa. Por eso, si vuelven a leer Hamlet en este punto, Claudio agarra y dice, ¿qué mierda hice? ¿Cómo soy terrible? Todo por la corona. Y mira la corona y dice, y bueno, empezó a arrepentir, no me arrepiento. Así que palabras sin arrepentimiento no suben al cielo y a la mierda. Este Dios no es lo mismo que la máquina. Este Dios pide, y ya pide algo. Cede en tu goce y yo te perdono. Es la historia que nos ha pasado a algunos, que hace 4 o 5 reencarnaciones éramos unos pequeños que íbamos a confesarnos. Entonces decíamos, pequé de pensamiento, palabra y obra. ¿Te arrepentiste? Sí, me arrepentí. Hasta que un día uno en su fuero íntimo decía, palabras sin arrepentimiento no suben al cielo. Y cuando te decían, ¿te arrepentiste? No, la verdad que no me arrepentí. Pensamiento, palabra y obra, y bueno, si no te arrepentiste, no tenés la absolución. O sea, la misericordia divina te puede, pero ya te pide una piecita que es tu goce. Completamente diferente al Dios, ¿cómo es que lo llamaste? Dios vivo al vacío, al Dios del Sinaí, al Dios de los judíos, al Dios como manifestación de lo real. Lacan dice, la traducción sería son de lo real, pero tiene el de que acá es difícil de traducir. Son una manifestación de lo real. Es un Dios que es el deseo del otro, es un Dios que es el goce del otro, es un Dios que te pide. Así que estuviste adorando al becerro, pues bien, ahora vas a sacrificar a tu primogénito, ahora lo vas a sacrificar, ¿sí? A tu primogénito, porque estuviste adorando al qué sé yo. Se entiende que es un Dios vivo, es un Dios de deseo, es un Dios de goce, es un Dios que te pone a laburar. La idea, que yo no sé si estaba en estas clases de Miller, es hacer la traspolación de esto a la estructura del otro y el complejo de castración. El otro como todo simbólico, como gran otro, el otro habitado por un vacío y un deseo que es ante el cual el sujeto dice ¿qué me quiere? Y es constitutivo de la subjetividad, y el otro como una especie de cocodrilo, el otro materno como una especie de cocodrilo, que te quiere en la pira de sacrificio. Así que yo no lo podría haber dicho mejor que vos, Becky. Es eso. Hasta ahora, digamos. ¿Alguna otra? Sé un poquito más creyente.
todos somos creyentes, por eso buscamos acá algo. Bien. Me parece que no hay más preguntas, o sí. Si no, los espero la vez que viene, les agradezco haber venido y voy a tratar de hacer lo que pueda. Nos vemos el segundo del mes de este mes.